amigos de Innova, por invitarme a participar en la noche de hoy en este seminario. Espero que la sesión de hoy tenga el fin, digamos, previsto, que es ser una reunión propedéutica, una reunión motivadora sobre el tema que acaba de plantear la señorita presentadora. Para mí es una oportunidad muy grande el conversar con jóvenes, probablemente con profesionales que están interesados en involucrarse en estos temas de, digamos, gestión de buenas prácticas de manufactura en la industria farmacéutica peruana. Eso es muy importante. Yo creo que es un espacio profesional importante, es un espacio profesional de crecimiento, digamos, fundamental no solamente para las expectativas profesionales, sino también, digamos, para la industria, para el desarrollo del Perú, eh, digamos, en un escenario en el que estamos permanentemente, digamos, siendo vistos, siendo auditados, siendo, digamos, permanentemente monitorizados en cuanto a la calidad de los medicamentos. Este tipo de, digamos, de cursos, de contenidos, tienen una importancia relevante para la profesión farmacéutica y también para la salud pública del Perú, ¿sí? Entonces, para la noche de hoy, se me invitó a participar en este seminario propedéutico. Propedéutico porque de alguna manera vamos a tocar temas, digamos, de manera, digamos, amplia, ¿sí? Digamos, profundizaremos durante ya el programa de especialización en control y aseguramiento de la calidad, pero vamos a dar una visión de algunos aspectos que tienen que ver con gestión de inspecciones y auditorías bajo los criterios de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio, según las normas, los manuales y sus documentos accesorios del Ministerio de Salud y de la Autoridad Nacional de Medicamentos que, digamos, es DIGEMIT, ¿no? Entonces, vamos a tratar de desarrollar este trabajo en el tiempo, digamos, estipulado, 45 minutos, 50 minutos, y luego las preguntas que, digamos, sean apropiadas para los contenidos del tema, con mucho gusto procederé a dilucidarlas desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, ¿sí? Entonces, miren, los contenidos que voy a tratar de revisar en la noche de hoy son esta lista de contenidos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto a, digamos, cuál es la filosofía detrás del aseguramiento de la calidad, que es, digamos, eh, la herramienta principal digamos, de las buenas prácticas de manufactura. ¿Sí? La calidad por diseño, ¿no? Veremos algunas definiciones con respecto a eso. Vamos a interpretar luego la normativa de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio en cuanto a digamos, a los documentos y los marcos regulatorios nacionales e internacionales. Veremos rápidamente también cómo se gestiona integralmente la documentación farmacéutica con objetivos de buenas prácticas de manufactura, la validación de procesos, calificación de equipos. ¿Cuál es la importancia de la herramienta estadística para el control de calidad, para el control estadístico de procesos? ¿Qué herramientas se utilizan? ¿Qué resultados podemos obtener a partir de la utilización de estas, digamos, herramientas? Y luego veremos algunas generalidades acerca de auditorías, inspecciones y mejora continua. Y al final les voy a dejar algunos ejemplos sobre casos donde habría que implementar todos los criterios que, digamos, vamos a revisar la noche de hoy. Estos materiales seguramente van a ser compartidos por la institución en el momento en el que
al final de la conferencia del día de hoy, ¿no? Como acaba de mencionar muy bien la señorita de la institución, luego de la presentación con diapositivas, va a haber un espacio para que ustedes puedan presentar sus preguntas y podamos probablemente ahondar un poco más en algún aspecto concreto. ¿Cuál es el objetivo de este seminario? El objetivo de este seminario es presentar un enfoque, digamos que nos dé una visión para analizar y aplicar herramientas técnicas y prácticas para gestionar, digamos, desde el punto de vista perceptivo, desde el punto de vista actitudinal y obviamente, digamos, con una visión amplia, las auditorías internas, autoinspecciones y también las inspecciones regulatorias por la Autoridad Nacional de Medicamentos. ¿Sí? De tal manera que podamos asegurar el cumplimiento del, de los requisitos del sistema de calidad farmacéutico y podamos preparar respuestas adecuadas a potenciales hallazgos y que nos permitan a partir de allí, a pesar de que sea un hallazgo de no conformidad, preparar una documentación y una estrategia de mejora continua que evidencie ante la autoridad que estamos preparados ante cualquier contingencia, ¿no? Digamos, que se presente en el desarrollo del, de los procesos farmacéuticos, ¿no? Entonces, antes de empezar, digamos, de lleno en los contenidos, de alguna manera es necesario plantear este aspecto que ahora se ha convertido en un aspecto central dentro de la, eh, eh, digamos, tecnología farmacéutica, ¿no? Dentro de los procesos de manufactura de productos farmacéuticos. Es decir, el término de calidad por diseño, que está contenido en una norma, digamos, de armonización internacional, la ICHQ8, eh, que de alguna manera, digamos, nos da cuál es el, digamos, el espíritu que está detrás del proceso de buenas prácticas de manufactura, control de calidad y aseguramiento de la calidad para el cumplimiento de requisitos regulatorios de los productos farmacéuticos, ¿no? Digamos, el entender que los productos deben de nacer en la industria farmacéutica, con una industria farmacéutica que está comprometida desde el inicio con el cumplimiento de los requisitos mínimos y los indicadores de calidad de los productos farmacéuticos. Es decir, la comprensión integral de cuáles son los, digamos, indicadores de calidad de un producto y, digamos, comprendiendo esos indicadores, cuáles son los procesos, procedimientos, equipos, materiales, insumos que son necesarios para, una vez integrados dentro de los procesos de manufactura, nos puedan dar al final productos de calidad. ¿Sí? Es decir, la calidad por diseño, que está contenida en esta norma, integra, de alguna manera es el eje integrador, ¿sí? De aspectos como, por ejemplo, la gestión de riesgos, ¿sí? Que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad, el sistema de calidad farmacéutica y su control permanente a través del control de calidad, y finalmente, como resultado, obviamente, el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, la seguridad de que tenemos procedimientos, equipos, sistemas debidamente validados, debidamente calificados, con sistemas de, digamos, de prevención de riesgo y con sistemas de reacción ante alguna no conformidad rápidos, eficientes, que nos permitan mantener en orden el proceso, digamos, productivo dentro de la industria farmacéutica. ¿Sí? Miren, aquí en estas siguientes páginas he presentado lo complejo que significa entender este tema. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos a fabricar cualquier forma farmacéutica, de algún, conteniendo algún principio activo o, digamos,
principios activos específicos y otros excipientes en una determinada forma farmacéutica, necesitamos cumplir requisitos. Requisitos que deben ser, digamos, o que ya están prefijados de acuerdo a una norma específica, fruto de los estudios o los ensayos preclínicos y clínicos antes de la liberación del producto, ¿sí? Un producto que ha sido autorizado para su comercialización, un producto nuevo, tiene que tener especificaciones técnicas concretas, digamos, en varios aspectos, ¿sí? En cuanto a pureza, uniformidad de dosis, velocidad de disolución, que determina la velocidad de liberación, que va a afectar la biodisponibilidad del medicamento en cuanto a tabletas, las características físicas, ¿sí? Dureza, friabilidad, desintegración, peso promedio, etcétera, que le van a dar estabilidad al producto, su contenido de humedad o de agua, los aspectos microbiológicos que determinan, digamos, la estabilidad biológica del producto, que no esté contaminado, y la presencia de sustancias contaminantes. En cada uno de estos aspectos existen, digamos, nosotros no tenemos una farmacopea propia en el Perú, nosotros, digamos, utilizamos la farmacopea de los Estados Unidos como referencia para la verificación de la calidad de los productos, y cada una de estas especificaciones está contenida en la farmacopea de los Estados Unidos. ¿Sí? Aquí, como ven ustedes, hay un numerito y en donde indica cuáles son esas características de manera mucho más prolija. Y, digamos, inclusive se indica cuáles son las maneras de demostrar que se cumple este indicador. Para todas las formas farmacéuticas existen estos indicadores. Tabletas, cápsulas duras, cápsulas blancas, digamos, en productos, digamos, de mayor riesgo, como por ejemplo los inyectables. Obviamente los límites de control son mucho más estrictos, los procedimientos de fabricación y los procesos de control de calidad son mucho más prolijos, inclusive productos que contienen, por ejemplo, antibióticos, que contienen hormonas, que contienen productos para enfermedades complicadas, digamos, tienen, digamos, indicadores de calidad que son mucho más precisos, pero todos se conocen de antemano, ¿sí? Todos estos productos son conocidos por el fabricante de antemano y tienen que desarrollar sus procesos productivos, sus procesos de fabricación, teniendo como objetivo central el cumplimiento de estos indicadores. Tienen que desarrollar, tienen que incorporar dentro de sus procesos unitarios máquinas, equipos, establecer con ellos procedimientos y procesos de elaboración que les permita tener un producto final que cumpla estas características. Entonces, digamos, la calidad por diseño implica eso. Es decir, reconocer que existen indicadores que definen la calidad de un producto. Si alguno de estos indicadores o las características de mi producto particular exceden o están por debajo de los límites permitidos de estos indicadores, digamos, no cumplen los criterios de calidad. Entonces, el esfuerzo de la industria farmacéutica es justamente desarrollar procesos, incorporar equipos que permitan, en el desarrollo de los procesos unitarios y del el control de calidad, llegar a obtener productos dentro de los límites de control, ¿no? Entonces, inyectables, jarabes, suspensiones, todos los diferentes tipos de formas farmacéuticas tienen, digamos, características específicas. Y más aún, en algunos casos, estas características se vuelven mucho más prolijas dependiendo del tipo de principio activo, dependiendo del tipo de molécula activa o de excipientes y su comportamiento en las mezclas que se producen o en las mezclas o en las disoluciones, cosas en las que están incorporados. ¿Sí? Entonces, digamos, la actividad química de los productos a veces determina
la particularidad en el momento de la fabricación de una determinada forma farmacéutica. Entonces, teniendo en mente esto, es necesario que la industria farmacéutica desarrolle una, digamos, una estrategia general, vamos a llamarlo así, un, digamos, un comportamiento, digamos, general, un espíritu institucional, industrial, que les permita comprender que, digamos, todas sus actividades tienen que estar comprometidas con la calidad, ¿sí? Entonces, digamos, eso responde a tener en claro un sistema de calidad farmacéutica, ¿sí? Un sistema de calidad. Sí, un sistema de calidad, digamos, que tiene también criterios específicos. Probablemente la norma más fuerte en este sentido sea esta norma Q10 de la International ah, eh, Harmonization Council, que es de alguna manera un establecido por, digamos, tres autoridades regulatorias importantes, la FDA de los Estados Unidos, la EMA de Europa y la Autoridad Regulatoria de Japón, que de alguna manera, digamos, han establecido los criterios para desarrollar estos sistemas farmacéuticos de calidad. De alguna manera, este ICH Q10, la norma Q10, es la que determina cuáles son los criterios y las políticas para establecer estos sistemas de calidad. Dan el marco integral, ¿sí? Para que, digamos, si se cumplen estas políticas, estos procedimientos y estas estrategias, es muy probable que las empresas de manera consistente cumplan con los criterios de calidad conforme a los requisitos. Eh, Estos sistemas de calidad tienen que estar implementados y desarrollados a lo largo de la vida del producto. Desde el desarrollo farmacéutico, es decir, desde el desarrollo de la forma farmacéutica en los laboratorios, pasando por la transferencia tecnológica a través de tecnología de escala, y luego esa transferencia tecnológica a los niveles industriales para la fabricación comercial, y durante todo el proceso de vida útil del producto hasta que finalmente, por la razón que fuere, se descontinúa. Todo el proceso del sistema de calidad tiene que mantenerse vigilante durante todo el tiempo que el producto esté en el mercado. Este sistema de calidad permite gestionar cambios, desviaciones, mejoras, ¿sí? Y si se introducen mejoras, tiene que de alguna manera comunicarse también cuáles son los cambios que podrían haber dentro de las características individuales de cada producto para que puedan ser comunicadas a la autoridad regulatoria para, digamos, permanentemente estar dentro del cumplimiento de los requisitos. Tiene que haber también dentro de este sistema de calidad farmacéutico un enfoque, digamos, muy cercano al criterio de la gestión del riesgo de calidad, ¿sí? Gestionar la calidad de forma proactiva implica, digamos, tener una visión que pueda, digamos, anticiparse a los riesgos de fallas en el cumplimiento de los parámetros críticos de los productos farmacéuticos. Implica una acción permanente y proactiva. Proactiva significa que permanentemente está buscando oportunidades de error. Buscando oportunidades de error no solamente para identificarlas, sino para poner en práctica todo un sistema que permita, digamos, encontrar las causas raíz y más allá de las causas raíz, que probablemente sean una acción reactiva, todos los aspectos que están alrededor de, digamos, del origen de un error para evitar que esto se vuelva a producir en el futuro. Esto está asociado con una norma también de la internacional, la ICHQ9, que, digamos, tiene también las políticas y los criterios y las estrategias para la gestión de riesgos de calidad. ¿Qué es un riesgo?
Probablemente, digamos, el comprender y en el desarrollo integral del curso, vamos a hablar muchísimo de esto, ¿sí? Comprender lo que es un riesgo implica saber, o en todo caso, tener permanentemente siempre la idea de que en cualquier momento, cualquier proceso directo o indirecto que afecte la calidad del producto puede fallar, ¿sí? Es decir, tener en cuenta digamos, bajo todos los aspectos, que siempre hay la probabilidad de que exista una desviación que afecte la calidad del producto. Y que, digamos, ocurrido ese suceso, pueda ser de una magnitud o una severidad que puede afectar directamente no solamente la calidad del producto, sino que si lamentablemente luego este producto es liberado, eh, puede ser dañino para la seguridad del paciente. Entonces, debemos de tener dentro del criterio del, digamos, de la gestión del riesgo, la posibilidad, las herramientas y los procedimientos para detectar, digamos, en la medida de lo posible, identificar ese riesgo antes de que el producto pueda llegar a ser utilizado por el paciente. ¿Sí? Obviamente, dentro de la severidad, los riesgos críticos son los más complicados, ¿cierto? Los riesgos críticos como contaminación microbiológica de un medicamento o, digamos, la falta de cantidad o de concentración de principio activo por debajo de los límites, pueden originar, o por encima de los límites permitidos, sobre todo si es un medicamento crítico o un principio activo, digamos, eh, que tenga muchas reacciones adversas, digamos, esa circunstancia podría tener serio riesgo para el paciente. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, seguramente ustedes saben, la autoridad regulatoria o si digamos, la propia industria farmacéutica, digamos, detecta este suceso dentro del desarrollo de algún lote específico, le comunica a la autoridad regulatoria y la autoridad regulatoria, digamos, emite una alerta sanitaria, ¿no? Una alerta sanitaria para que el producto en cualquier parte o en cualquier lugar en donde esté deje de utilizarse e inmediatamente la industria farmacéutica tiene que poner en práctica una estrategia de recojo de ese producto. ¿Sí? En algunos momentos, cuando digamos, estas estrategias o este sistema no funciona bien, quien encuentra el error, que es lo que no debe suceder, es la propia autoridad regulatoria con la permanente monitorización de los productos que existen en el mercado, con las pesquisas, ¿no? Cuando va la autoridad regulatoria a las farmacias, a las boticas, a los almacenes y pesquisa los productos, digamos, tomando en cuenta todo el procedimiento establecido para una buena pesquisa y lo lleva al Laboratorio Nacional de Control de Calidad y el resultado, digamos, aparece como negativo, entonces eso es lo peor que le puede pasar a la industria farmacéutica porque significa que sus procesos de producción no están controlados, ¿sí? Que no existe un criterio apropiado de gestión de riesgo y que todo su sistema ha fallado. Obviamente, eso compromete digamos, no solamente la calidad del producto final, sino compromete de alguna manera digamos, la percepción que tiene la autoridad regulatoria de esa institución. ¿Sí? Eh, bueno, si estuviésemos en países que tienen marcos regulatorios mucho más firmes, cuando eso sucede, es muy probable que la industria farmacéutica quiebre. ¿Sí? Sin embargo, seguramente muchos de ustedes habrán escuchado últimamente que existen ese tipo de sucesos y bueno, todavía nos falta un poquito, digamos, dar pasos mucho más firmes para que este tipo de, digamos, marcos regulatorios se respeten y se desarrollen de manera apropiada. Entonces, dentro de este marco conceptual del sistema de calidad farmacéutica hay que hacer una diferenciación bien precisa de lo que significa
el control de calidad y el aseguramiento de la calidad. El control de calidad es probablemente la herramienta que nos permite permanentemente monitorizar el desarrollo de los productos a través de pruebas, inspecciones, actividades técnicas, verificación de los equipos, ¿sí? Se verifica que los productos cumplan con las especificaciones establecidas. Digamos, el sistema de control de calidad permanentemente está generando datos, mide permanentemente y registra las mediciones, porque a través del registro de esas mediciones puede hacer trazabilidad de las tendencias del comportamiento de los indicadores. Podemos tener tendencias en función del tiempo que de alguna manera van hacia los límites superiores o límites inferiores y podríamos anticipar de alguna manera algún problema dentro del proceso de producción, ya sea un problema, digamos, relacionado con los equipos o con los principios activos. Entonces, el control de calidad nos permite hacer esa identificación. Eh, Según la Autoridad Nacional del Perú, todos los laboratorios de producción deben contar con un área de control de calidad acreditada por la DGNI, que valide cada lote antes de su liberación. La validación obviamente es a través de pruebas de laboratorio, un control de calidad de laboratorio que determina todos los indicadores que hemos visto anteriormente y que, digamos, la empresa tiene que tener la posibilidad, ya sea por, digamos, por infraestructura propia o infraestructura contratada, la posibilidad de tener todos los equipos y todos los procedimientos de control de calidad de laboratorio que permitan hacer la verificación de estos indicadores, ¿sí? Y también tenemos el sistema de aseguramiento de la calidad. El sistema de aseguramiento de la calidad es, de alguna manera, quien tiene el control dentro de la industria farmacéutica, dentro de una, digamos, laboratorio farmacéutico, tiene el control de todo el proceso de manera integral, ¿sí? El aseguramiento de la calidad se nutre del control de calidad. Es el que autoriza las acciones preventivas, correctivas, que tiene que llevar a cabo el sistema de control de calidad. Y a partir de allí es también el que autoriza, digamos, las acciones, o en todo caso, desarrolla los documentos, aprueba los documentos, las políticas, los procedimientos, permanentemente ajusta los documentos en función de ir haciendo cada vez más estrechos los límites de control. Las industrias, digamos, farmacéuticas, digamos, utilizando un término, digamos, eh, probablemente no apropiado, las industrias farmacéuticas de calidad o redundante son aquellas industrias que, si por ejemplo para la fabricación de tabletas la concentración del principio activo debe ser 500 miligramos y digamos, la farmacopea indica que el límite inferior son 495 y el límite superior son 505, ¿sí? Una industria farmacéutica que ya tiene los procesos absolutamente controlados, sus límites de control no son esos 10 miligramos, sino es mucho menos. Podrían ser 2 miligramos hacia abajo, 2 miligramos hacia arriba, porque ya sus procesos están tan afiatados, sus equipos están perfectamente validados y calificados, y el proceso ha sido también de manera integral validado, que permite tener esa seguridad. Es decir, estableciendo esos límites de control mucho más, digamos, estrechos que los que tiene la farmacopea o la entidad regulatoria para un producto determinado, es posible que nunca estemos en error. Porque nosotros nos exigimos, la industria farmacéutica se exige a mantenerlos anticipadamente dentro de esos límites. Es decir, es una actividad proactiva, ¿sí? De tal manera que los productos puedan ser robustos y permanente cumplan con las buenas prácticas de calidad, ¿no? Eh,
Por ejemplo, la validación de procesos, la gestión documental, auditorías internas, capacitaciones, en función de la información que le da, ¿sí? El área de control de calidad. Para la DIGEMIT, ¿sí? Digamos, el aseguramiento de la calidad, el sistema de aseguramiento de la calidad, asegura que la planta cumpla con las buenas prácticas de manufactura. Es decir, los procedimientos asociados con el aseguramiento de la calidad están directamente relacionados con el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura exigidas por la DIGEMIT. Y, digamos, si tenemos un buen sistema de aseguramiento de la calidad, es muy probable que estos procedimientos hayan sido o estén alineados con la norma internacional de calidad Q10. Entonces, nuevamente repetimos aquí que es el control de calidad. Allí tenemos, digamos, una precisión mucho más concreta. Podríamos trabajar, digamos, de hecho, lo vamos a hacer en el desarrollo de del curso de manera integral, todos estos aspectos en los que está involucrado el control de calidad. El control de calidad no detecta, digamos, detecta problemas a través de indicadores, haciendo mediciones, digamos, da la información al sistema de aseguramiento de la calidad, quien es el que toma las decisiones con respecto a las acciones que se tienen que tener. En contrario, o en todo caso, como parte, en todo caso, como líder de la calidad de un establecimiento farmacéutico de manufactura, el sistema de aseguramiento de la calidad gobierna el sistema, ejerce la autoridad, ¿sí? Es el que aprueba todos los procedimientos con un enfoque preventivo y sistémico, gestiona el riesgo, ¿sí? Y obviamente, digamos, es quien lidera estos procesos de verificación que se denominan CAPA, ¿no? Acciones correctivas y acciones preventivas, ¿sí? Estos CAPA, que de alguna manera los ejecuta el control de calidad, pero que son vigilados cercanamente por el sistema de aseguramiento de la calidad. Es quien autoriza el desarrollo de estas, digamos, de estas actividades de acciones correctivas y preventivas. De tal manera que con las acciones preventivas no solamente nos aseguramos que se eliminen las causas raíz, sino que nos anticipamos a que pueda suceder algún suceso más o menos relacionado. ¿Sí? Es decir, el sistema de aseguramiento de la calidad no analiza las muestras, pero lo que sí hace es tomar decisiones en función de los resultados. ¿Sí? Para asegurar que el sistema funcione de manera correcta. Miren, aquí es una tabla más o menos compleja, ¿sí? Solamente le he puesto aquí como una visión general de, digamos, en diversos aspectos que se relacionan con el sistema CAPA, su definición, en qué momento se aplica, cuál es el objetivo principal, ¿sí? Un ejemplo, el nivel de análisis, ¿sí? ¿Qué parte del sistema CAPA está involucrado? Las evidencias típicas que se registran y las referencias regulatorias, digamos, sobre las que se mueven estas acciones. Dentro del sistema CAPA, actualmente se ha introducido digamos, una actividad que, digamos, forma parte del proceso como una actividad previa antes de la acción correctiva, que es la corrección. Es decir, es la identificación del problema y la acción inmediata tomada para eliminar la no conformidad, ¿sí? Pero a partir de allí empieza la acción correctiva, que es encontrar la causa raíz a fin de prevenir su ocurrencia, ¿no? ¿Sí? La acción de corrección es una acción inmediata, ¿sí? Mientras que la acción correctiva es una reacción reactiva en función de la aparición de esa no conformidad. Y luego, digamos, a partir de la acción correctiva, a partir de la identificación de la no conformidad, del análisis de la causa raíz,
y de la implementación de los procedimientos para evitar o para anular la causa raíz, vienen todas las acciones preventivas, que ya son proactivas, antes de que el problema vuelva a ocurrir o haya riesgos de que vuelva a ocurrir. ¿Sí? Entonces, estas acciones preventivas probablemente le corresponden decidirlas, como hemos visto anteriormente, al sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no? Entonces, más o menos así funciona este proceso, ¿sí? Ocurre un evento, el control de calidad toma muestras permanentemente, en alguna parte del proceso detecta ese suceso, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que estén apareciendo de alguna manera tabletas con un peso no apropiado o fuera de los límites de control, inmediatamente reporta al sistema de aseguramiento de la calidad que evalúa el impacto. Evidentemente, un suceso como ese implica un riesgo muy fuerte a la calidad del producto y obviamente no se puede librar un producto de esa manera. Se para el proceso y se investiga la causa raíz, en donde, digamos, ingresan todas las áreas involucradas dentro de la gestión del producto. Es un trabajo multidisciplinario. Empieza un plan CAPA, una acción correctiva, y a partir de allí una acción preventiva que tiene que ser aprobada por el sistema de aseguramiento de la calidad. Con el sistema de la acción correctiva, vamos a identificar la causa raíz. Puede ser un equipo, puede ser el uso de algún tipo de excipiente que no permite una consistencia apropiada del producto, ¿sí? Digamos, a través de las diversas estrategias de análisis de causa raíz, por ejemplo, de la espina de pez o otras estrategias, digamos, que permiten encontrar finalmente cuál es el origen del problema. Digamos, establecemos los procedimientos para que eso no vuelva a ocurrir. Probablemente eso implique cambios inclusive dentro de los procedimientos operativos ya estandarizados. Y estos cambios, digamos, a su vez impliquen cambios digamos, en los indicadores de calidad del producto. Es decir, cualquier modificación que sea, digamos, detectada o, digamos, introducida dentro del proceso, digamos, por la aparición de una no conformidad que debe quedar registrado, involucra a partir de allí toda una serie de acciones que tienen digamos, una conexión en cadena, ¿sí? Y todo ese procedimiento que implica probablemente cambio de procedimientos, si está implicado un excipiente, probablemente implique, digamos, el trabajo con los proveedores, el procedimiento de vigilar el control de calidad de los excipientes, es decir, toda una serie de actividades que de alguna manera podrían estar involucradas en el error. Todos esos procesos tienen que ser aprobados por el aseguramiento de la calidad, que a su vez va verificando de manera integral cuál es el alcance de esa no conformidad o esa, digamos, digamos, ese indicador errado. ¿Sí? Entonces, una vez que se han aprobado los procedimientos, se ejecutan las acciones correctivas, se probablemente haya la evidencia que tiene que quedar documentada, necesitamos de repente nuevamente implementar validaciones con los cambios efectuados, nuevamente validaciones y calificaciones de los equipos o de los procedimientos para verificar eh, luego de la implementación de las mejoras, tendremos que hacer otra vez la validación de los procesos y de los equipos, verificar que esto funcione, volver a hacer validaciones, ¿sí? Una vez que esto quede definitivamente, aparentemente saneado, porque es un proceso continuo, ¿sí? Hacemos todos los esfuerzos para que no vuelva a suceder, pero siempre tenemos que estar con la monitorización permanente, ¿sí? Entonces, verificamos nuevamente la efectividad y si todo regresa a los límites de control previamente establecidos, cerramos la acción CAPA. Y eso le corresponde al sistema de aseguramiento de la calidad. Digamos que las normas
digamos que nos entrega la autoridad sanitaria, la DIGEMIT en este caso, ¿sí? De buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio, indican a grandes rasgos estos aspectos que acabamos de mencionar, ¿sí? Nos dan el marco, no nos indican cómo hacerlo, no, las buenas prácticas de manufactura no indican exactamente cómo vamos a desarrollar los procesos unitarios, los equipos que debemos de utilizar, las características de estos equipos, los materiales con los cuales son fabricados, no indica eso. Indica sobre ciertos límites que, digamos, qué aspectos debemos de evidenciar, qué aspectos debemos de evidenciar para que, digamos, con el análisis de esos aspectos podamos tener una idea de la calidad de los productos. En algunos casos es bastante prolijo, por ejemplo, en el tema de documentación, las buenas prácticas indican cuál es la documentación que siempre se tiene que mantener, que se tiene que preservar, por cuánto tiempo, las características de la información y la forma como tienen que documentarse los procesos, los procedimientos, la liberación de lotes, etc. Entonces, es un marco regulatorio. Es un marco regulatorio que probablemente sea bastante estricto, ¿no? Nuestra autoridad regulatoria en eso, digamos, cuando se dio la ley de medicamentos y luego el reglamento de establecimientos farmacéuticos, el reglamento de control y vigilancia sanitaria, y a partir de ahí todas las normas, digamos que nos ha puesto en un nivel bastante expectante en el Perú. Hemos tomado mucho, hemos aprendido mucho de autoridades regulatorias, digamos que ya tienen probablemente mayor experiencia que nosotros, ¿sí? La autoridad regulatoria de Brasil, la autoridad regulatoria de Argentina, básicamente, ¿no? Entonces, que son con los cuales inclusive digamos, nuestros expertos en Digemic permanentemente tienen bastante comunicación. Entonces, tenemos normas que nos permiten que los procesos de auditoría de alguna manera tengan la prolijidad de ir hasta los puntos que hemos mirado anteriormente. Y porque a su vez, obviamente, se nutren de marco regulatorio internacional, de las series y reportes técnicos de la Organización Mundial de la Salud sobre buenas prácticas de manufactura, obviamente la FDA, digamos que tiene, digamos, cada vez más digamos, un manejo más prolijo de los procedimientos de buenas prácticas de manufactura, la EMA, y obviamente el documento de calidad, sistemas de calidad farmacéutico del Q10, ¿no? Entonces, todos estos documentos del marco regulatorio nacional probablemente están expresados en nuestras buenas prácticas de manufactura, lo que nos convierte en digamos, en un país que si una empresa farmacéutica cumple todos los criterios y más que están expresados en nuestro manual de buenas prácticas de manufactura, probablemente, digamos, los productos que fabriquen tengan oportunidad de ser registrados en mercados tan exigentes como Estados Unidos. De hecho, existen productos en Perú ahora digamos, son exportados a mercados de los Estados Unidos sin ningún problema. Y probablemente eso es porque cumplen nuestras buenas prácticas de manufactura y ese es un éxito, ¿no? Ese es un éxito regulatorio del Perú. Eh, ¿Cómo conciliamos? Bueno, dependiendo del enfoque, digamos, la autoridad regulatoria ha incluido de todas las normas algunos componentes, ¿no? Para incorporarlos dentro de las buenas prácticas nacionales. Los sistemas de control de calidad, la gestión de procedimientos operativos estandarizados, la gestión de la documentación, la gestión de riesgo, cómo deben llevarse a cabo las auditorías, digamos, los criterios para auditar y los indicadores de las auditorías. Y una cuestión muy importante que a veces soslayamos o en todo caso no le damos la importancia que corresponde, que es tener, digamos, programas de capacitación para
para los trabajadores de nuestras fábricas, digamos, debidamente validados, ¿no? Debidamente validados. Es decir, esas capacitaciones no sean una cuestión rutinaria, sino que efectivamente cambien las conductas y nutran en competencias y capacidades a los que trabajan dentro de la industria farmacéutica en aspectos a veces muy concretos, muy específicos, ¿no? La norma técnica de los Estados Unidos está en la página web, hay que buscarlo un poquito aquí, he dejado el acceso, pero se puede leer bastante bien. Si buscamos, podemos encontrar los documentos, algunos documentos en castellano, son normas federales que permanentemente, digamos, nutren también las buenas prácticas de la FDA. El tema es bien interesante dentro de la calidad, porque la calidad tiene que demostrarse. ¿Cómo se demuestra la calidad? Con documentos, con mediciones, con el análisis de tendencias. ¿Sí? La calidad no existe si no se demuestra, y la manera de demostrarlo es con documentos. Entonces, la gestión documentaria en la industria farmacéutica es muy importante. Se llama arquitectura de la documentación. Arquitectura de la documentación porque tiene un orden establecido. Cuando uno le pide a una empresa su manual de la calidad, conteniendo inclusive sus procedimientos operativos estandarizados, digamos, tiene que ser un documento extenso, un documento prolijo, ¿sí? No solamente su declaración de lo que significa calidad para la empresa, gestión de riesgo, aseguramiento de la calidad y los procedimientos de control de calidad, sino también específicamente cómo hace cada una de las actividades dentro de su planta, ¿no? En los procedimientos operativos normalizados. También protocolos e informes, protocolos de validación, informes de calificación, registros maestros, registros de, digamos, de los procedimientos operativos estandarizados, los diarios, los cotidianos, permanentemente tienen que estar, digamos, debidamente resguardados. Es información crítica de la empresa, de la industria. Los registros de los lotes liberados y las características y los controles de calidad de estos lotes liberados, que efectivamente deben demostrar que cumplen los parámetros y los indicadores de calidad. ¿Sí? Permanentemente se tiene que hacer un control documental. Cuando eh, la autoridad regulatoria, digamos, verifique estos productos, estos, esta información tiene que tener digamos, estos indicadores, estas características que se denominan Alcoa Plus, ¿sí? Digamos, todos los procedimientos y todos los documentos tengan, digamos, un gestor visible, es decir, alguien que sea responsable de la actividad y del proceso documentario, que sean legibles, que esté tomado al tiempo en el que se realizaba la acción, que sea original, que sea preciso, que sea completo, consistente, que sea suficientemente sólido y que esté disponible. ¿Sí? Es decir, estos criterios, cada uno tiene obviamente un desarrollo, digamos, de sus características, hace que cuando uno mire la documentación o, digamos, los documentos que respaldan los procesos de la empresa, rápidamente uno puede darse cuenta, si verifica estas características, de la calidad de los productos que fabrica. En digamos, en las inspecciones en las que me ha tocado participar como miembro de algunos equipos de DIGEMIT, los expertos más, digamos, los más cancheros, digamos así, en certificación de buenas prácticas, empiezan revisando siempre la documentación. Siempre el más experto, el que tiene mayor capacidad de verificar, digamos, registros, datos, contrastar información, siempre empiezan los procesos de auditorías verificando la documentación, porque por allí chapa la puntita de la madeja y a partir de allí va desenrollando todos los procesos y probablemente si tiene un ojo bastante agudo,
va a encontrar los errores. Entonces, la documentación es fundamental, ¿sí? Porque luego en las visitas, bueno, puede uno ver, pues, la forma como está organizada la empresa, va el funcionamiento, digamos, productivo, de cómo está organizada la planta, cómo funcionan sus procesos unitarios, los procesos auxiliares, ¿no? Los productos auxiliares, agua, vapor, aire, etcétera. Puede verificar cómo está la infraestructura y tal, tener una idea general y podría encontrar allí alguna cuestión bastante evidente, pero lo que importa es en realidad que la empresa haya registrado todos sus procedimientos, todas las características de sus productos y todos los controles durante todo el tiempo que ha, digamos, por lo menos de los productos que mantiene dentro del mercado, ¿sí? Los productos que están todavía con fecha de vencimiento, de los lotes que tienen fechas de vencimiento todavía en el mercado. Esa documentación tiene que estar con estas características. Entonces, eso es muy importante. En el curso revisaremos qué características o qué criterios tenemos que desarrollar para tener documentación con estas características. Bueno, los documentos evidentemente tienen que evidenciar, digamos, si hubieron estas actividades o estas acciones preventivas y correctivas, qué se hizo a partir de allí, cómo cambiaron los procesos unitarios, si, digamos, alguna acción correctiva o preventiva implicó hacer nuevas validaciones de procedimientos, nuevas calificaciones de equipos, cómo cambiaron los indicadores de calidad del producto, si esto fue reportado a la autoridad sanitaria de manera, digamos, oportuna, ¿sí? Es decir, los productos que son, tienen registro sanitario salen con indicaciones de calidad, existe un procedimiento, digamos, información que ha sido validada por la autoridad y por lo, digamos, con ese respaldo ha sido entregado el registro sanitario, pero si una modificación en los procesos de fabricación debido a no conformidades propias de las auditorías internas genera alguna modificación, esta tiene que ser inmediatamente comunicada a la autoridad sanitaria. ¿Sí? Digamos, ¿qué se hizo cuando tenemos información sobre un indicador fuera de especificación? O, por ejemplo, una, digamos, verificación de la estabilidad de un producto que está en tendencia decreciente antes de la fecha de vencimiento. La concentración del principio activo de una tableta o de un jarabe que está, digamos, precisada para 5 años, vemos en la tendencia de los análisis de estabilidad de contenido que, digamos, la curva, la proyección de la curva no nos da ni 3 años. Entonces, ¿qué cosa hicimos con eso? Entonces hay que tener digamos, respuestas para este tipo de hallazgos. Bueno, se supone que nosotros las hemos puesto en práctica en su momento. Tenemos que tener la suficiente documentación de todo lo que gatilló a partir de allí como acciones preventivas y correctivas. Entonces, aquí nuevamente, la gestión integral de la documentación farmacéutica, hay mucho que hablar aquí, hay que hablar del manual de la calidad, hay que hablar de los procedimientos operativos, los protocolos e informes, ¿sí? Registros maestros, es decir, prolijamente las características de una buena información. Un aspecto importante dentro de los procesos para gestionar calidad es la validación y la calificación de equipos, ¿no? Los procesos de calificación de instalaciones, de sistemas, de equipos utilitarios diseñados, instalados y que operan dentro de la planta, información de que, digamos, el procedimiento de su funcionamiento está correctamente, digamos, medido, ¿sí? Entonces, esta información se va, digamos, tiene que tener el criterio de calidad por diseño, ¿no? Es decir, en función de lo que se necesita, de lo que se requiere, en función de lo que necesitamos desarrollar, todos los equipos
y los sistemas han sido diseñados en función de esos requisitos. Se evalúa su operatividad, los productos finales, ¿sí? Es decir, los productos que finalmente, digamos, se desarrollan en función de, digamos, ese proceso, cumplen los requisitos de calidad, ¿sí? Y también los procesos de validación, ¿sí? La validación es, digamos, es un proceso documentado y se validan procesos. Dentro de los procesos existen probablemente varias actividades concatenadas, ¿sí? Varias actividades concatenadas que a su vez cada una de esas actividades necesita de repente un proceso de validación específico o un proceso de calificación de un equipo, ¿sí? Los procesos que generalmente son, digamos, críticos dentro de las validaciones, eh, digamos, es la validación de limpieza, la validación de los métodos analíticos en el sistema de control de calidad de laboratorio, la validación de sistemas computarizados, la validación de los sistemas de almacenamiento de información. Son, digamos, procedimientos que tienen que validarse y tienen que, digamos, a través del tiempo, hacerse mediciones a través del sistema de control de calidad y verificar que permanentemente, digamos, los productos que se obtienen a través de estos procesos cumplen con las especificaciones. Obviamente el proceso de validación es un proceso continuo, permanente, ¿no? Se hace antes de que los equipos entren en funcionamiento y a partir de allí se mantienen, digamos, como parte del criterio de mejora continua de la calidad. Bueno, aquí el ciclo de calificación, hablaremos de eso también en el curso de manera mucho más prolija, ¿sí? La verificación de los requerimientos del usuario, es decir, el usuario tiene que tener claro qué equipos y qué procedimientos necesita para obtener un producto de las características que espera, ¿sí? Entonces, la calificación del diseño va a determinar si el equipo o el proceso eh, o el sistema, digamos, está de acuerdo a esos requisitos previamente prefijados, verificando materiales de construcción, automatización, controles, etcétera. Luego, la calificación de la instalación, ¿sí? Se verifica que los equipos hayan sido instalados correctamente, según planos específicos, en los lugares específicos, con la seguridad y los riesgos controlados digamos, de contaminación, ¿sí? Conexiones eléctricas, conexiones mecánicas, una apropiada calibración, digamos, todos esos aspectos que van a contribuir a la calidad de los productos. Verificación de que el equipo o el sistema opera apropiadamente, que todo funciona, las alarmas de control, los sistemas de seguridad, el proceso se repite con precisión, que se cumplen los parámetros críticos del proceso, ¿sí? Antes de que digamos, se empiece la fabricación del producto, es decir, todo esto es hasta antes de que el producto entre, digamos, el sistema entre en operación. Y una vez que entra en operación, ya la performance, la calificación del desempeño, ¿no? Ya con materiales reales, con el personal entrenado, en las condiciones rutinarias, efectivamente, la calificación debe demostrar que se cumplen todos los requisitos. Cada etapa dentro de este proceso de calificación de equipos va a depender, digamos, de la etapa anterior, ¿no? Es un proceso, digamos, secuencial en las que de una etapa a otra se va verificando si existe o se cumplen todos los requisitos y las especificaciones. De tal manera que cuando se califica el desempeño, si todo lo anterior ha sido adecuadamente verificado, ¿sí? Y validado, no habría ningún problema con la calidad del producto.
Bueno, hablaremos también del plan maestro de validaciones, ¿no? Plan maestro de validaciones sobre las validaciones de los procesos más críticos, ¿no? ¿Sí? Validación de equipos, validación de sistemas computarizados. ¿Quiénes son los responsables de los procesos de validación? ¿Sí? Y siempre con un enfoque basado en riesgo, ¿no? Es decir, siempre verificando en cada uno de los procesos cuáles son dentro digamos, de las etapas del proceso, qué partes o qué actividades dentro de un proceso son las que pueden tener mayor criticidad, ¿sí? Puede ser, digamos, el uso excesivo de un equipo, digamos, en algún tipo de engranaje, algún tipo de movimiento, algún tipo de, digamos, de funcionamiento electrónico, que probablemente por el transcurso del tiempo tenga que tener siempre una revisión y un control preventivo, un cambio digamos, de componentes de manera preventiva, el sistema de control de peso, el sistema de alarmas, digamos, de llenado de inyectables, etcétera, digamos, con el transcurso del tiempo, el desgaste de materiales haga que no funcione bien. Eso tiene que estar previsto anticipadamente, ¿no? Probablemente en la calificación de equipos y evidentemente tiene que ser un componente dentro del enfoque basado en riesgos, que es el, como les dijimos originalmente, es el espíritu fundamental, digamos, dentro de las buenas prácticas de manufactura. Dice aquí, el nivel de validación debe ser proporcional al riesgo, no uniforme. ¿Sí? El nivel de validación, es decir, aquellas actividades que son más críticas deben tener una calificación de riesgo mayor, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, por ejemplo, el procedimiento, la validación del procedimiento no sé, de sanitarización del personal, aunque puede ser crítico de alguna manera, con el llenado de inyectables, ¿no? De acuerdo al procedimiento de llenado que se estipule. Entonces, ahí los riesgos van a ser diferenciados, ¿no? De tal manera que hay, de acuerdo al riesgo, hay procesos que tienen que tener validación completa, que es permanente, que es exhaustiva, por ejemplo, los procesos de esterilización, asepsia, preparación de formas parenterales, validaciones reducidas. Bueno, cuando ya tenemos un proceso más o menos controlado, podemos, digamos, ser menos rigurosos en los controles sin dejar de hacerlos. O en todo caso, los procedimientos no implican mayor riesgo, mezclas simples, acondicionamientos secundarios, o validación concurrentes, digamos, cuando se necesita desarrollar una actividad de alguna manera fruto de una no conformidad, ¿no? Eh, o en todo caso tenemos que poner a andar un procedimiento que normalmente no se hace de manera regular, y entonces antes de entrar a trabajar con ese procedimiento nuevo, puede ser, por ejemplo, un producto que no tenga mucha rotación o algún tipo de producto que no se trabaja, digamos, de manera permanente, necesita una validación de este tipo que de alguna manera también tiene que ser suficientemente justificada y aprobada por el sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no? Vamos llegando aquí a este tema que también es bien interesante, ¿sí? Que, digamos, el sistema de control de calidad, hemos visto que tiene todo absolutamente controlado y, digamos, levanta información de manera permanente, toma datos, registra esos datos y esos datos tienen que ser adecuadamente analizados. Analizados con un criterio estadístico que permita que esas cifras, que esos datos nos arrojen, digamos, información con la cual podamos tomar decisión. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere este tema o este aspecto que tiene que ver con la estadística aplicada al control de procesos, al control de la calidad de los procesos. ¿Sí? Se hacen, digamos, mediciones estadísticas de tipo, digamos, descriptivo, ¿sí? Distribuciones normales, intervalos de confianza, perdón, promedios,
desviaciones estándar, tendencias, así como también se utiliza estadística inferencial, ¿sí? Intervalos de confianza, incertidumbre analítica, ¿sí? Diferencias significativas, digamos, entre, por ejemplo, el peso de las tabletas de un lote determinado para establecer límites de confianza. Estos programas estadísticos tienen que permitir no solamente mirar cifras o incorporar cifras, sino también pueden arrojarnos gráficos de control para tener, digamos, nuestro tablero de comando de control. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los que están aquí he puesto un dibujito más o menos. Copiado. Este puede ser, por ejemplo, el resultado, digamos, de el peso promedio o en todo caso la frecuencia de pesos de un determinado lote de producto, ¿sí? Como miramos, hay una variabilidad muy grande, ¿no es cierto? Va desde 192 miligramos hasta 216 miligramos, con un pico entre 200, probablemente 205 y 208. Existe una desviación estándar muy grande. Entonces, esta desviación estándar significa que nuestro proceso no es muy preciso. Hay mucha desviación estándar en los productos, hay mucha variabilidad. Tenemos que hacer algún ajuste dentro del procedimiento. Tal vez un problema del equipo, tal vez es un proceso, hay un problema en el llenado del equipo, tal vez es un mal comportamiento de la mezcla que no permite que haya un llenado, digamos, consistente o permanente digamos, eh, de la tolva en donde va a producirse o a fabricarse las tabletas. Entonces, eso ya nos da un indicador. Y bueno, el análisis visual rápidamente nos permite decir, bueno, aquí hay un problema, hay que tomar una decisión. Dispersión en el peso. O estos cuadros de tendencia a través del tiempo, ¿sí? Estos cuadros de tendencia a través del tiempo que nos permiten verificar si los resultados de nuestros controles están dentro de los límites de control, el límite de control superior y el límite de control inferior. El promedio indicaría, de alguna manera, el valor, digamos, objetivo, pero probablemente este promedio podría tener límites de confianza hasta 220 y hasta 190. Entonces, a través del tiempo tendríamos que verificar cuál es ese comportamiento. Aquí a mí me parece que existe mucha variabilidad también. ¿Sí? Existe mucha variabilidad que en un momento determinado hace que, digamos, los productos tengan mayor contenido o en todo caso con una desviación estándar por encima de la media. Entonces, estas variaciones solamente es posible si uno recoge información y la analiza a través de estos, digamos, programas estadísticos. ¿Sí? Eh, digamos, hay varios programas estadísticos específicos, el SPSS, hay programas estadísticos específicos para industria farmacéutica también, que permiten hacer este tipo de análisis, ¿no? Eh, Vamos llegando al final ya. Bueno, en cuanto a auditorías e inspecciones de mejora continua, cuando la industria farmacéutica, o perdón, la Autoridad Nacional de Medicamentos planifica una auditoría o una inspección, puede ser para el otorgamiento o la revalidación de las buenas prácticas de manufactura. La empresa sabe de antemano, digamos, que tiene que prepararse para esa auditoría o esa inspección. Pero muchas veces, ya sea por algún tipo de alerta, la autoridad sanitaria puede entrar en cualquier momento, a pesar de que una empresa tenga las buenas prácticas de manufactura ya certificadas, puede entrar en cualquier momento como parte de su competencia para hacer auditorías no comunicadas. Y en cualquier momento, la empresa, la industria farmacéutica, tiene que estar preparada para recibir con toda la información, con todos los procesos funcionando de manera apropiada. Tiene que tener a todo el personal alerta. Obviamente, las auditorías internas, las autoinspecciones, hacen que el personal, la empresa, la industria de manera integral,
permanentemente esté preparada para este tipo de circunstancias. Entonces, es muy importante que la industria farmacéutica, en función de lo que hemos visto anteriormente, se prepare, permanentemente esté con autoinspecciones, permanentemente vaya en busca de los potenciales errores, gestión del riesgo. Antes de que venga la autoridad sanitaria, ya tenga, digamos, un procedimiento para permanentemente hacer autoinspecciones que permitan verificar, digamos, desviaciones de los límites de control de los productos o de los procesos. Eso le va a dar seguridad a la empresa. Hablaremos dentro de la, digamos, del curso, digamos, cuáles son los criterios para un curso completo de una auditoría, cómo se desempeñan, o en todo caso, cómo deberían desempeñarse los inspectores, cuáles son sus criterios, el uso de la guía de inspección, si corresponde, ¿sí? Eh, Todo esto, siempre, todo esto, con el único propósito de que la industria farmacéutica permanentemente tenga presente que tiene que trabajar con una filosofía de mejora continua, eh, digamos, bajo el liderazgo de los profesionales químicos farmacéuticos debidamente preparados y con un conocimiento bastante completo de las normas que rigen estos procesos, ¿sí? Bien, vamos llegando entonces al final y entonces como conclusiones o como conclusión planteo las siguientes, ¿no? Que el éxito de las inspecciones y auditorías ante una inspección de la Autoridad Nacional de Medicamentos, de la DGMID, se construye bajo tres pilares fundamentales. Preparación proactiva, ¿sí? Tener en cuenta siempre digamos, la ICHQ9, la gestión del riesgo, los criterios de calidad farmacéutica, ¿sí? Un sistema de aseguramiento de la calidad robusto, que tengamos la documentación suficiente y los procesos suficientemente afiatados para tener respuestas estructuradas, y que ante cualquier no conformidad que puede surgir, siempre, a veces hay observaciones que deja la autoridad sanitaria, todos los procesos son mejorables, siempre, digamos, la mejora continua, por eso se llama así, no hay un tope final, no hay un tope último, siempre hay oportunidades de mejorar. Entonces, ante alguna no conformidad que probablemente nos comunique la autoridad sanitaria, siempre tengamos la capacidad para desarrollar rápidamente actividades o acciones que permitan evidenciar que sabemos desarrollar acciones correctivas y preventivas rápidamente, con criterios de análisis de causa raíz sólidos, y que luego puedan ser estos verificados, calificados y validados oportunamente. Cuando estos tres elementos funcionan de manera integrada, una inspección se transforma siempre en una oportunidad de mejora. Y si hay una oportunidad de mejora, la calidad va para arriba, la calidad mejora, siempre, ¿sí? Finalmente, como decía aquí, hay una pregunta. La pregunta es para todos ustedes, si es que en algún momento están trabajando dentro de la industria farmacéutica, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados en este momento para auditar, para que seamos auditados? ¿Sí? Entonces, la respuesta honesta a esta pregunta nos va a permitir tomar las acciones correspondientes. Una reflexión final. La excelencia en calidad no es solo cumplir la norma, sino hay que demostrar que controlamos los procesos en función de tener siempre una mejora continua ante cualquier auditor o inspector. ¿Sí? Bueno, aquí al final, esto va a ser entregado con ustedes. He tratado de sacarle, he puesto así de manera muy, digamos, pretenciosa, los 10 errores más frecuentes que se cometen, algunos de los 10 errores más frecuentes que se cometen en inspecciones de higiene. El número uno, documentación incompleta y deficiente. Ese es un error fundamental, como les dije. Si les van a encontrar un error, el error va a estar en la documentación. Validaciones de procesos insuficientes o desactualizados.
Control inadecuado de materias primas, ¿sí? Hay que tener, digamos, este tema bien interesante. No solamente el control de la materia prima, sino el almacenamiento de materias primas, ¿sí? Eh, digamos, allí, dentro de la experiencia que tenemos en este tema, hemos encontrado almacenes de materias primas en condiciones realmente bastante complicadas, ¿no? Almacenes de materias primas que inclusive tienen esos cazarratones con el veneno para el ratón y que viene y come y si lo toca se muere. Bueno, eso hemos encontrado en algunas inspecciones. Entonces, obviamente eso no es posible. Tiene que haber un procedimiento que evite que ingresen, digamos, entes biológicos hacia el interior del almacén. No cazarlos dentro, por ejemplo. ¿Sí? Deficiencias en el control de calidad, falta de capacitación adecuadamente documentada. No solamente que haya capacitación, sino que la capacitación haya sido efectiva y que demuestre que el desempeño de los trabajadores evidentemente ha tenido un upgrade luego de la capacitación. ¿Sí? Deficiencias en la limpieza, en la sanitización, no solamente, digamos, que haya o no haya los procedimientos de limpieza o se cumplan o no, sino, por ejemplo, también los flujos de limpieza y sanitización. Digamos, un trabajador que está en el área de producción, que es un área calificada, limpia, que tiene que salir al baño, ¿cómo sale al baño? ¿Cómo sale al baño y cómo regresa del baño? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de flujos en los procesos también son verificables y tienen que ser debidamente validados, ¿no? Gestión de cambios no documentados. A veces las acciones CAPA, como hemos dicho, generan cambios, pero no se documentan. O si se documentan, no son comunicados de manera apropiada. El sistema de quejas. Si una empresa o una industria farmacéutica maneja apropiadamente su sistema de quejas, aquí va a encontrar oportunidades de mejora de manera permanente. ¿Sí? Toda queja debe tener una acción inmediata, una acción correctiva y una acción preventiva inmediata. ¿Sí? Control de versiones diferentes o versiones deficientes. Digamos, tenemos un procedimiento operativo estandarizado que ya está en la versión 10 y, digamos, se solicita la versión 9, la versión 8 y se verifican muchos cambios en corto tiempo. La verificación de cambios en corto tiempo implica que algo no funciona bien, o en todo caso que no exista. ¿Sí? Estamos en la versión 10, se pide la versión 9 y no, tenemos la versión 8. ¿Y qué pasa con la 9? Por ejemplo, ¿no? Un error bastante grosero. Y deficiencias en la calificación y en el mantenimiento de los equipos, mantenimientos preventivos, que a veces también son hallazgos, es un hallazgo más o menos frecuente, ¿sí? Dentro de las empresas. Bien, muchísimas gracias. Ojalá que haya llenado las expectativas de todo el auditorio. Quedo para las preguntas que sean necesarias o convenientes. Listo, doctor, muchas gracias. Sí, comenzamos con las preguntas. Por favor, estimados participantes, si tienen alguna duda o consulta, por favor, realizarla mediante el chat. Asimismo, quiero comentarles que este programa es parte del programa de especialización en control y aseguramiento de la calidad farmacéutica, que tiene fecha de inicio el 24 de febrero y la frecuencia es los martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Perfecto, muchas gracias. Sí, estimados, las personas que me están consultando respecto al programa, ya les voy a mandar la información para la inscripción por interno. Listo, doctor. Le agradecemos mucho la participación el día de hoy, también a los participantes. Muchísimas gracias a Gracias, los todos. esperamos. Gracias Si no hay también, los preguntas, esperamos en presumo clases. que todo ha quedado bastante claro. Yo los motivo a todos los participantes el día de hoy a que se inscriban. Vamos a conversar muchísimo más.
Nuestras sesiones van a ser bastante dinámicas. Vamos a tratar de incorporar y tratar de desarrollar las normas y los criterios de auditoría en función de ejemplos, digamos, que se presentan frecuentemente cuando uno, digamos, visita a una industria farmacéutica para, digamos, tener una idea mucho más práctica, mucho más, digamos, pegada a la realidad de lo que significa estos procesos de certificación de calidad, ¿sí? Bien, muchísimas gracias Gracias. entonces. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches, doctor. Gracias.